anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a este programa de Solo el Amor Crea. Estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina y un saludo muy cariñoso para todos nuestros oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial. También un saludo muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña aquí desde Buenos Aires. Estamos en este programa dedicado especialmente a la familia, a la vida, al amor y a esas verdades relacionadas con nuestra fe que necesitamos profundizar para acercarnos cada vez más a Dios y amarlo más plenamente. Y hoy con un programa sorpresa, un programa muy especial que espero que a todos ustedes llene sus corazones y los motive a amar más a Dios, y con una invitada también muy especial. Ya enseguida les vamos a contar de quién se trata. Bueno, yo la conocí hace apenas un par de semanas, pero estoy encantada de poder tenerla como invitada aquí con nosotros en Solo el Amor Crea. Aurora Roig, española emigrada a Argentina desde el año 1952 y atea y militante marxista convertida al catolicismo. Y bueno, con un testimonio precioso, ya que hemos venido hablando estos últimos programas de la conciencia, de la búsqueda de la verdad. Hemos hablado de Santo Tomás Moro, hemos hablado del Cardenal Ratzinger, de John Henry Newman. Y bueno, digamos, siguiendo esta línea de personas que nos han marcado y nos han dejado un testimonio muy importante, pues hoy con un testimonio actual de nuestros tiempos. Aurora, bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, hermana Natalia, y muy agradecida por la invitación. Bueno, Aurora, para los que nos escuchan y para que te pongan una imagen, ¿cuántos años tienes? Esto no se le pregunta a una mujer, pero bueno, como tú eres una mujer muy especial, llena de Espíritu Santo, no tienes problema en que te preguntemos la edad. Bueno, son unos cuantos años que no los siento así, pero aquí están y los tengo. Son 80 años. Bueno, eso es algo muy importante. Últimamente tengo eminencias en este programa y realmente hay mucho que aprender. Así que yo estoy feliz, porque todos esos años que tienes y que no se te notan, pues son experiencias de vida también que nos ayudan pues a nosotras y a todos nuestros oyentes. Y queremos dedicar este programa, Aurora, un poco a que nos cuentes tu testimonio de conversión. Es un testimonio muy actual. Y que también este testimonio sirva para nuestros oyentes como de motivante, ¿no? Porque pienso que nos pueden estar escuchando muchos padres de familia, abuelos o personas que creen, que practican la fe católica y que tal vez tienen un hijo, un nieto, un hermano, un amigo que está bastante alejado de los caminos de Dios. Y creo que también ese es uno de tus apostolados, algo que Dios ha puesto en tu corazón. Uh-huh. Y bueno, este también es una forma de llegar a muchas personas que no te encuentras en el supermercado, pero que a través de la radio puedes llegar, y estamos llegando a personas en todo el mundo, a personas de habla hispana. Entonces, bueno, pues es una alegría poder tenerte aquí, también ayudarte en cierta forma a que esa misión que Dios ha puesto en tu corazón pues pueda ser también fecunda en otras tierras. Cuéntanos primero un poco sobre ti, tu nacimiento, tu familia, esos primeros años de tu vida. Bueno, yo nací en Madrid en el año 43. Pocos años después de terminada la Guerra Civil Española. Así fue como comenzaron mis familia, hermanos de mi madre, por ejemplo, a emigrar acá a la Argentina. Y los terceros en llegar en el año 52, cuando yo ya tenía 9 años, fueron mis padres, ¿no? Mi padre Daniel y mi madre Aurora, que se llamaba como yo. O yo como ella. Llegamos aquí y bueno, crecí aquí, hice el colegio primario, lo terminé aquí, secundario, luego la universidad, etcétera, etcétera. Y mi padre, a pesar de ser
pertenecer a una familia muy católica, catalán. Poquitos años antes de la guerra civil se hizo comunista. Era un joven de 20 y tantos años. Él luego me comentó cómo se declaró ateo y se metió en el gran movimiento de efervescencia política que había en España en ese entonces. Y bueno, comenzó su ateísmo y su militancia en el Partido Comunista Español. Vino para acá y cuando yo ya era adolescente, me acuerdo que tenía mis primeros combates con él. No quería, digamos, ir a las reuniones que, como mi hermano el mayor Tomás, éramos 3 hermanos, Tomás, el mayor, yo y luego otro menor que yo. Y así estuve unos 3, 4 años, siempre con grandes preguntas, inquietudes en mi interior, hasta que comencé la universidad. Comenzada la universidad acá en Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, me incorporo a la militancia, no ya por influencia de mi padre, sino porque yo decido libremente incorporarme, porque era un momento de gran ebullición en el movimiento estudiantil en toda Latinoamérica, a raíz de que habían matado en ese año, en el 66, fue a Che Guevara cuando quiso entrar con la guerrilla por el norte, por Tucumán. Y eso fue una noticia mundial que estuvo girando, y fue levantando a los estudiantes en todas las universidades en Latinoamérica. Y luego eso pasó a Europa, pasó a Francia. El Mayo francés del 68 nace de ahí. Hay gente que cree que vino de allá el movimiento. No, fue al revés. Entonces, yo allí comencé ya por convicción, y como tenía mucha relación con la carrera que yo había elegido, sociología, entonces ahí comencé mi militancia, porque me incorporé a la militancia enseguida, convencida de que no solo era pensar, sino que había que actuar también. Bueno, así fueron pasando los años. Yo ya tenía empecé a los 23 años la carrera, no a los 18 o 19, que es cuando normalmente la empieza la gente. Pasé casi 7 años de permanencia en la Facultad de Filosofía y Letras estudiando, porque me gustaba mucho el estudio, pero no estudiaba en función del programa de las materias que tomaba. Empezaba los primeros meses muy bien, pero ya en la mitad del año ya la militancia me había absorbido de tal manera que estudiaba, sí, en función de los debates políticos que había, porque terminaban las clases y había que ir al aula magna con 300, 200 alumnos, que se convertía aquello en una asamblea, en un debate, tal y cual. Y bueno, 1 año, 2 años, 7 años, yo ya tenía... Ya tenías canas. Ya tenía 31, 32 años, y yo decía, yo me voy a recibir acá con canas. Entonces, en el año 72, o 71, perdón, en el año 71 había subido Allende por elecciones en Chile. Y también eso produjo un gran revuelo universitario, estudiantil y de todos los movimientos revolucionarios en todas partes. La influencia de esto era el primer gobierno socialista que subía por elecciones, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, voy a pedir mis certificados de las materias que yo tengo acá, que eran pocas, era apenas, no llegaba a 2 años de carrera. De 7 años. 7 años. Me voy a Chile, que allí todo el campo es orégano, y termino la carrera con comodidad, pensé, ¿no? Bueno, fui a Chile, esto fue en el 72, ya llevaba 1 año y pico Allende gobernando, 1 año y medio más o menos, y en el 73 se da el golpe de Estado, es derrocado. Y yo me encuentro ya con la libreta de universidad
de la Facultad de Santiago, la Facultad del Estado de Santiago, pero con un golpe de Estado que perseguía y mataba, porque hubo una guerra civil que duró unos 3 meses y había gente, compañera de trabajo mío, yo trabajaba en la Corporación de Reforma Agraria, que era un organismo muy de izquierda, y había habido gente que estaba en listas ya, que eran buscados así, que desaparecieron y no aparecieron nunca más. Entonces yo peligraba mi vida, y por la gracia de Dios y la providencia de Dios, en la cual yo todavía estaba muy lejos de creer, Dios me guardó y me libró de no desaparecer. Pero pensando en volver ya de Chile para acá, decidí seguir el camino con una amiga que era peruana, y emigro. En lugar de venir para Argentina, ella me prometió que me iba a conseguir, por medio de un hermano que era militar de la Fuerza Aérea Peruana, un charter gratuito hasta Bolivia, y luego de Bolivia venir para acá a Argentina, porque ella tenía mucho miedo de cruzar sola la frontera. Y yo era un poco más atrevida, y se apoyó en mí, yo en ella, con esas promesas y tal, y me fui para Lima. En Lima, bueno, para ser corto y no dar tanto detalle... ¿Eso fue en el año 73, 74? En el 73, el 73, a los 3 meses y medio de producido el golpe de Estado. Entonces yo llegué allí a Lima, al poquito tiempo conseguí el trabajo de empleada en el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Educación. Toda la gente de allí, por supuesto, de izquierdas, y allí, a los 2 años más o menos de estar en Lima, comencé a escuchar, pasó la providencia de Dios, pasó una jovencita de unos 16, 17 años por la oficina repartiendo nuevos testamentos, de esos que reparten los gedeones internacionales, que tienen por misión dejar esos libritos, que es el Nuevo Testamento solamente, en ministerios, hoteles, hospitales, en fin, etcétera, etcétera. Y yo estaba en un periodo de búsqueda muy grande y de discusión en el seno de donde yo militaba. Ya me habían empezado a catalogar de oveja pequeño burguesa por el tipo de preguntas y de inquietudes profundas que yo me hacía, y que tenían que ver no tanto con la cuestión política directa o inmediata, sino con el concepto del hombre, del ser humano, que para Marx es un ente totalmente determinado históricamente, donde el tema de la libertad personal queda reducido prácticamente a cero, ¿no? Y ese era un gran debate dentro del movimiento marxista ya de hacía mucho tiempo. Y yo estaba empezando por ahí, ¿no? Entonces estaba en un periodo de búsqueda, de crisis, de ideas, más que nada a nivel filosófico. Y pasó esta nena con el Nuevo Testamento, y yo dije, yo una Biblia no había leído jamás en la vida. Le dije, dame uno. La mayoría de la gente lo rechazó, dijo, no. Y cuando llegó a mi oficina, yo le dije, sí, déjame uno, y lo puse en el cajón del escritorio. Y estuvo un par de meses ese Nuevo Testamento ahí. En el ínterin, pasado, no creo más de un mes, yo tenía por costumbre, cada día cuando volvía del trabajo, escuchar una emisora que se llama una emisora cualquiera. Yo ponía la radio, música, y ese día pongo la radio y aparece Radio del Pacífico. Era la Radio del Pacífico, que no me enteré después que era. Había música cristiana, que en aquella época era muy bonita, eran unos himnos no como son ahora. Y Predicando el Evangelio, es una emisora evangélica que predican el Evangelio todas las denominaciones que hay en Perú, pentecostales, no pentecostales, de todas clases. Y comencé a escuchar. Llegaba del trabajo, dejaba la emisora, y todo el tema era siempre en relación con Jesucristo, y a
Jesucristo como Salvador personal, y eso de personal a mí me tocaba un poquito, ¿no? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué será esto? Y así comencé a escuchar el Evangelio por radio, con los evangélicos. Pasado un tiempo, por supuesto con mucho cuestionamiento mental mío, ¿no? Filosófico, antropológico, de todo tipo. No lo llamemos así, pero que yo decía, esto sí, pero esto no puede ser. O sea, yo filtraba todo lo que escuchaba por mi razón, ¿no? Mi razón natural, digamos, porque la razón no es que sea enemiga o adversaria o contraria a la fe de ninguna manera. Dios nos ha creado racionales para que lo conozcamos de la forma más racional de todas, que es como Él se revela, no como el hombre se lo imagina, que es otra cosa. Entonces, yo lo filtraba todo por mi mente, oscurecida, por supuesto, hasta que un día anuncian en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, que es una iglesia muy grande que daba en Avenida Arequipa, que daba unas 4 o 5 cuadras de mi casa, por ahí cerquita vivía yo, y siempre veía los domingos un montón de gente que salía de los cultos, ¿no? Y ocupaban la vereda, y era un espectáculo porque eran una congregación grande de 1000 y pico de personas. Entonces los domingos ocupaban la vereda durante un rato, y cuando pasabas en colectivo o caminando por ahí, siempre te encontrabas con esa gente, ¿no? Y te llamaba la atención. Bueno, entonces ese día anuncian en uno de los programas que yo escuchaba, comenzando a escuchar la emisora, había algunos estudios bíblicos pequeños que decían, bueno, hoy vamos a ver Primera de Juan 1 del 3 al 5. Y yo no sabía qué significaba esos números, ¿no? Del 3 al 5, pero de tanto repetir. Y ya llevando un tiempo escuchando, digo, yo tengo un Nuevo Testamento en la oficina, lo voy a traer. Y así fue como empecé a seguir, ¿no?, con el Nuevo Testamento, algunos programas, no todos, hasta que ese día, pasado unos meses, anuncian una campaña evangelística del pastor Rogelio Nonini, que viene de Argentina y va a estar del día 7 al día 14 en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, esta que quedaba a 4 o 5 cuadras de mi casa. Yo dije, un argentino, que lo voy a ir a escuchar. Y así, por esa cuestión providencial de Dios, fue que, porque yo estaba muy lejos todavía de buscar a Dios de una manera así personal, como decían en los programas, ¿no? Pero había una crisis interna, y yo sabía que la verdad no estaba ya en el marxismo, sobre todo en relación con el hombre, con el ser humano, pero que en algún lado tenía que estar, porque la verdad tenía que estar en alguna parte. Entonces esa actitud, esa búsqueda, esa necesidad de encontrar la verdad estaba en mi interior. Entonces, cuando fui el día que ya terminaba la campaña, porque pasó un día, 2, no fui, y ya era el último día que estaba este hombre aquí, que estaba allá en Lima. Entonces dije, tengo que ir porque ya es el último día. Y fui, y me encontré con una predicación sobre el pasaje de Pedro cuando camina unos pasos sobre las aguas viendo al Señor. Y cuando sacó los ojos del Señor y empezó a mirar las olas y las circunstancias, iba explicando el predicador, ¿no? Dice, entonces comenzó a hundirse. Dice, de la fe pasó a la duda, y se comenzó a hundir hasta que el Señor lo saca. Y yo me sentí muy identificada con esa situación de Pedro, y con la incógnita y la admiración que se fue despertando de tanto escuchar los programas sobre la persona de Jesús. Y cuando termina la predicación, llama a tomar una decisión y a pasar adelante, que es como hacen los evangélicos y los protestantes, ¿no? Llaman a la gente que ha escuchado a que pase adelante y tome una decisión por Cristo y tal y cual. Y yo estaba pegada al asiento, pero con una lucha interna muy fuerte, porque me sentía que
muy hipócrita si yo, que me había sentido identificada con Pedro en esa misma situación, porque yo estaba que sí algunas cosas y otras no, que sí que no estaba, así era un tiempo. Dije, me tengo que levantar, aunque sea por honestidad conmigo misma, más que pensando en Dios, ¿no? Pensaba siempre en mí todavía. Me tengo que levantar y me tengo que pasar al frente. Y yo hice lo que hizo la gente. Después de unos minutos de lucha, me levanto, paso al frente. Y cuando estuve en el frente, fue una cosa tan tremenda porque se quebró algo adentro de mí, ¿no? Hice un crack. Pero un crack con un llanto y unas lágrimas y un ahogo, que me faltaba el aire. Estuve media hora más o menos llorando, hermana. Fue una cosa tremenda. Y la persona que se acercó a mí era la esposa del pastor, de uno de los pastores, porque como era grande la congregación había más de un pastor, que era una china, una hermana chinita. Hay muchos chinos en Perú. Y trataba de consolarme y no había manera. Yo no paraba, no quería parar, pero no podía, hermana, aquello me superaba. Y así fue como comencé yo. Aquello me dejó a mí aturdida, digamos. No recibí una iluminación especial acerca del Señor. Sí intuí el amor de Dios, que no le importaba, que yo había negado toda mi vida hasta ese momento a Dios, ¿no? Y que a pesar de eso, que me sentí la más pecadora de las pecadoras, me abrazaba y me recibía. Y eso fue lo que me conmovió, ¿no? Entonces, me fui a mi casa. Yo el domingo siguiente no aparecí. Y al otro domingo voy a la congregación de nuevo. Me recibieron porque me conoció una de las personas que ya había pasado adelante. Y claro, empieza un seguimiento, ¿no?, a las personas para que acompañarlas. Y todo era orar, se reunían por aquí, todo le pedían una oración al Señor y tal. Y yo, claro, de orar, cero. Nada que ver, ni sentía la necesidad ni sabía cómo hacerlo. Pero me quedaba en un grupito que se ponían allí a orar o a pedir por esto, por lo otro. Y un día sentía las oraciones de las personas a mi alrededor, tan sencillas y tan simples, que yo las quería hacer, pero no me salían, no podía, ¿no? Entonces una tarde que salgo de allí de la iglesia, llego a casa y me pongo llorando a clamar y a pedir: Dios mío, yo quiero orar como oran los que yo escuchaba, ¿no? Enséñame a orar. Empecé a clamar eso. Hasta que en un momento dado me di cuenta que lo que estaba haciendo yo en ese momento era oración. Era oración, estaba orando, ¿no? Y así poquito a poquito comencé. Bueno, después vinieron las reuniones ya de estudio, de esto, del otro, pasaron los años, pero en aquel momento se despertó en mí una necesidad, hermana, tan grande, de verdad, de llenarme de la verdad que era Cristo sin duda, con la palabra escrita. Ahora, claro, escrita porque no todo lo que es palabra es escrito, a diferencia de los protestantes y evangélicos, que para ellos la palabra, idolatran el libro pensando que es la palabra escrita. No, la palabra de Dios es palabra viviente, es el verbo eterno de Dios, palabra viva de Dios, que se encarnó en María para traernos la palabra del Padre y llevarnos al Padre, y la salvación, por supuesto. Entonces, un hambre y una sed de palabra, que yo me pasaba las horas en casa leyendo, pero tratando de que aquello entrara profundamente. ¿Y qué pasó con tu militancia? Bueno, mi militancia, ya en aquel tiempo había esa crisis que yo decía en mis vínculos con los compañeros de militancia, antes de mi conversión, digamos, ¿no? Y entonces cuando yo tuve esta
este cambio, corté definitivamente con la universidad, porque estaba, es como dicen los chicos, estaba en otra ya. Yo ya estaba en otra. Ya todo el discurso filosófico, empecé a ver, a discernir, a entender que la respuesta, por lo menos a los grandes interrogantes que yo tenía, no estaban nunca por la filosofía, ni por la política, ni por la historia, ni por todo eso, que había algo que trascendía y que era Dios que hablaba por su palabra, y que es ahí en su palabra donde yo tenía que poner mi oído, mi corazón y buscar por ahí. Por supuesto no creía, no significa que yo creía 100% todo lo que yo creía allí, porque había todavía cosas, ¿no? Prejuicios que el Señor tenía por tiempo que ir quitando, ¿no? Como quien va despegando una estampilla pegada allí tras otra. Pero eso produjo en mí un cambio tan radical en mis relaciones y en mis vínculos con el ambiente en el que yo me desenvolvía normalmente, que dejé de militar y dejé de ir a la universidad. Yo no quise saber más nada. ¿Y el trabajo en el Departamento de Comunicación Social? Estuve todavía un tiempo hasta que ya se hizo insostenible, porque ya era el ambiente, ya era incompatible totalmente. Una vez me llamó el director y qué sé yo, y se produjo allí una situación tensa, y bueno, y renuncié y comencé, bueno, a buscar otro trabajo y a poner inyecciones, porque yo sabía poner inyecciones por mi mamá. Mi mamá era enfermera. Y así comencé un poco es un tema pendiente, porque me hablaste de tu papá, pero no nos has hablado de tu mamá. Mi mamá, bueno, pertenecía también a una iglesia, a una familia católica, pero no era practicante, claro, y al casarse con mi papá, ateo, militante, dejó totalmente todo lo relacionado con la iglesia. No dejó de creer en Dios, ella creía en Dios, mi padre no. Pero y ella fue enfermera de guerra, tenía unas historias de la guerra civil, terminó la carrera de enfermería y empezó la guerra y la llaman a filas. A las enfermeras las llamaban a filas para integrar el equipo de enfermería del frente, así que bueno, unas cosas terribles. Bueno, y cuando vino a la Argentina comenzó a trabajar de enfermera aquí. Y eso me sirvió y me ayudó. Sin ser enfermera, heredaste muchos conocimientos de tu mamá. Sí, como hacer curas, vendajes, esto, lo otro. Luego yo estudié, después de mi conversión, estudié en el Hospital Británico, porque lejos de buscar una carrera o una actividad relacionada con la facultad o con la política o con un ambiente así, dije yo, ¿ahora qué hago? Hago enfermería, y entré en el Hospital Británico de Buenos Aires. Entonces estábamos en que yo ya había cortado totalmente mis vínculos con el trabajo, con el ambiente, y seguía haciendo todo tipo de estudio bíblico que había. Allí estaba yo, conociendo más y más, hasta que, bueno, para hacerlo un poco más sintético, pasan los años. Ingresé en un instituto bíblico, me formé un par de años en el Instituto Palabra de Vida en San Miguel del Monte, y pasados los años, más y más, había una cantidad de cosas. Yo siempre pasaba por librerías católicas, porque leía mucho sobre el Vaticano II, me interesaba conocer cosas, y buscando por aquí, buscando por allá, encontraba algunos libros que me interesaban. Uno de los primeros libros donde después he discernido que estaba la providencia de Dios preparándome para el catolicismo y sacarme de la militancia de la letra, no de la palabra, de los protestantes, fue que
uno de los libros que a mí me fue preparando poquito a poco fue La imitación de Cristo. Ya en mi primer año, 1 año y medio de convertida, y ese libro cayó en mis manos en una de estas visitas por una librería. Y fue tremendo, porque yo leí ese librito y luego escuchaba, por ejemplo, prédicas sobre los santos, sobre esto, sobre María, en las predicaciones habituales de los protestantes y de los evangélicos, y no cuadraban con lo que decía Tomás de Kempis ahí. Por ejemplo, sobre los santos era clarísimo, decía que los santos no era para tener una veneración especial y poner una vela a cada santo, casi con esas palabras lo dice, sino que era para contemplar e imitar su vida, ¿no? Para eso eran los santos. Y bueno, sobre María no habla mucho Tomás de Kempis, pero sí sobre las obras, quedaba clarísimo que no es por obras. Ahí Tomás de Kempis en La imitación de Cristo estaba muy claro que porque mis obras no son suficientes, son necesarias pero no son suficientes. En muchos de los capítulos de Tomás de Kempis habla sobre las obras que no son la base, el fundamento de nuestra salvación. Y yo continuamente, porque los católicos, la salvación por obras, yo veía que no. Pero aquello todavía no producía en mí una inquietud de tipo espiritual o intelectual, todavía no. Pero estaba larvado allí, estaba latente, ¿no? Con el tema Eucaristía fue el detonante, digamos, lo que me hizo ver lo que yo llamo ahora el textualismo de los evangélicos y protestantes. Pero antes de continuar con este tema, muy interesante, estamos aquí con la boca abierta, vamos a irnos a una breve pausa musical y enseguida continuamos en este programa de Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 549. Dame tu luz, rompe la niebla de mi corazón, Señor. La oscuridad que aún se mueve en mi interior, y a las mentiras que yo les llamo verdad, ¿cuál caridad? Tantos proyectos cuando a un niño falta el pan, pequeñas obras y lo cuento a viva voz. Tanto futuro olvidándome de Dios. Pobre de mí, sin sufrimientos para el cielo quiero ir. Salir huyendo cuando se acerque la cruz, y aún atreverme a mencionar a mi Jesús. Dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz. Seguir tus huellas de camino y de verdad, tomar tu cuerpo y sangre con sinceridad, no rebelarme ante las pruebas y la cruz. Oh, mi Jesús, ser un apóstol de tu eterna caridad,
y ver el mundo con tus ojos de humildad. Compadecerme de tu pobre pecador. Oh mi Señor, tomar las manos de María en ese altar y recibirla en la pobreza de mi hogar y darme todo al ejemplo de tu amor, tu dulce amor, tu dulce amor. Dame tu luz. Continuamos en este programa de Solo el Amor Crea. Hoy un programa dedicado a un testimonio muy, muy interesante. El testimonio de Aurora Roy, ex atea, militante marxista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y convertida al catolicismo. Y nos está contando ya de años que han pasado, pero que han dejado huella, un testimonio precioso. Gracias, Aurora, de nuevo por estar en este programa. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es... pues como que tú nos contabas justamente que a través de la radio, escuchando la radio en tu casa, aunque eras militante marxista, empezaste a escuchar sobre la palabra de Dios, sobre Jesús, sobre esa persona que te estaba buscando hasta que te encontró y te sacó, así como a San Pedro, de las aguas más profundas. Y nos has contado bueno, como ese acercamiento a la persona de Jesús que primero fue a través del cristianismo evangélico, pero que poco a poco fue, diríamos, madurando hasta llegar al catolicismo. Entonces nos quedamos en esa parte. En esa parte, justamente. Sí. Bueno, esa parte, hermana, surge como respuesta a la necesidad de compaginar el tema de la palabra escrita, que yo en los evangélicos y en los protestantes no veía que fueran consecuentes con ese amor a la palabra. ¿Por qué? Porque hay partes de la palabra, como el tema de María, el tema de la Eucaristía y de la comunión de los santos, que los evangélicos no predican nunca esos pasajes. Nunca los tocan en la predicación. Están ahí, si acaso por estudio en alguna ocasión hacen un estudio así por encima, pero yo no he escuchado nunca predicar sobre la Eucaristía, porque el Señor dice en su palabra: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomad y comed todos de él. E igualmente con la sangre: esta es mi sangre, el cáliz de mi sangre, del nuevo pacto en mi sangre, bebed, que por vosotros es derramada, bebed todos de ella. Entonces, esa palabra, que para mí estaba tan claro que era la misma palabra que pronunció, el poder de esa palabra era el poder que pronunció Dios cuando creó todas las cosas, cuando dijo: sea la luz, y la luz fue. Y así toda palabra que salió de la boca del Creador dijo: sea esto, sea aquello, esto es así, y era así. Entonces, esa no era la fe evangélica, evidentemente. Cuando llegaban ahí a la Eucaristía, para negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en ese cuerpo y en esa sangre que el Señor con su palabra, porque es el mismo Verbo encarnado que creó todas las cosas, el que dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No, ahí es un símbolo. Solo en esa parte. Solo en esa parte, qué casualidad. Y sobre la comunión de los santos lo mismo, y sobre luego el purgatorio y una cantidad. El purgatorio, hermana, es un tema muy
importante, muy importante, que muchos evangélicos no le dan importancia y muchos católicos tampoco, pero es un tema muy importante tener claro dónde está en la Escritura, que no está solo en el catecismo, está en la Escritura, y no solamente en el Antiguo Testamento, que generalmente suelen ser en los Primera y Segunda Macabeos que los sacan, ¿no?, como la base bíblica escritural del Pues te invitaremos para hacer un programa sobre el purgatorio del infierno en la Sagrada Escritura. Es tremendo, porque si no, sí. Aquí nos vamos a entretener y nos perdemos del testimonio. Bueno, el testimonio es que entonces, estando yo entre los evangélicos, a mí me surgía cada vez más la necesidad de creer en la Eucaristía, como la veo, que cuando yo voy al capítulo 6 de San Juan y en otros pasajes donde el Señor dice: y esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces yo no tenía ningún inconveniente en creer en el tema de la presencia real de Cristo. Es más, porque para mí no creer en eso es limitar a Dios con la mente finita del hombre. Si Dios es todopoderoso, es omnisciente y es omnipresente, en su sumo sacerdocio eterno, según el nuevo orden de Melquisedec, que está a la diestra del Padre ahora, ejerciendo ese sacerdocio eterno, no veo ningún inconveniente para pensar que en esa omnipresencia y omnipotencia como sumo sacerdote, no como, porque Dios es omnipresente en todas cosas, está presente, pero como sumo sacerdote eterno, está en su omnipresencia presente en cada misa, en cada consagración, cuando la palabra del Señor dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces no es cualquier presencia de Dios, es la presencia del sacrificio perfecto que está ahí para todos los hombres de toda la tierra, de todas las condiciones, ejercido por el sumo sacerdote eterno que está a la diestra del Padre y que está presente en cada misa. Entonces yo, cuando comencé a intuir, a descubrir la riqueza que había allí y que ellos lo niegan totalmente y se quedan con el símbolo, fui dándome cuenta que yo tenía que de alguna manera resolver eso, no podía seguir así en ese terreno nebuloso. Hasta que me atreví en una ocasión a hablar con una hermanita que había un congreso de educación nacional católico que se realizaba en la rural. Yo vivía cerca de la rural en ese tiempo con mi madre, y había en ese congreso multitud de grupos de personas consagradas, casi todas hermanas, que salían al mediodía a almorzar a los barcitos que hay por ahí, por Avenida Santa Fe, y había grupitos por el tipo de hábito. Yo me daba cuenta que eran de diferentes congregaciones, y salían a comer al mediodía para luego regresar al congreso. Y yo, pasando por ahí 1 o 2 días que veía, porque duró varios días el congreso, veo a unas hermanitas, me acerco y le digo: hermana, mire, yo necesito hablar con usted por esto y esto. Claro, las hermanas tenían que volver a la reunión, entonces no podía ser en ese momento. Quedamos antes de volver a Córdoba, que era de Córdoba. Dice: mañana yo vuelvo a Córdoba, si usted, nos podemos ver mañana. Entonces quedamos para el día siguiente y tal, y ahí comenzó el primer contacto con la Iglesia Católica, digamos, ¿no? De esa hermana me pasó a una creyente laica, Margarita creo que se llamaba, una señora mayor, era ya, que también providencial creo yo que fue, sin ninguna duda, porque ella me contacta con Monseñor Erro. Monseñor Erro era en ese momento el párroco de la Basílica de San Nicolás de Bari. Entonces me citó allí con el párroco, con Monseñor Erro, pocos días después, y a partir de allí, bueno, yo ya quedé incorporada a asistir, ya comencé a asistir. Trabajaba muy cerca yo de la Basílica, en Suipacha y Santa Fe,
y la basílica creo que queda 1,5 cuadras de ahí. Entonces, antes del trabajo, que yo cuidaba a una señora española, la cuidaba de noche, la señora mayor, yo iba 1 hora antes, me pasaba por la basílica, estaba 1 hora allí en silencio con el Señor allí, y después entraba al trabajo. Eso durante un tiempo, y así poco a poco fue pasando ya el tiempo. Quise bautizarme y no, el padre Sáenz, que fue el que con el que contacté en ese momento, me dijo que no era necesario bautizarme, porque si yo había recibido un bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Iglesia Católica, aunque lo hice con los evangélicos, lo consideraba válido. Me lo mostraron en el catecismo, etcétera, etcétera. Y entonces no me bauticé por eso. Siempre me quedó una pequeña duda, ¿no?, con relación al bautismo, pero la cuestión es que me dijeron que era válido ese bautismo. Y así fueron pasando los años, bastantes años. Está mi viaje a España durante unos 11 años que estuve en España, y allí entré en contacto con he vuelto hace unos 11 años, unos 11 o 12 años que volví de España, de mi último viaje en España. Y al regresar entré en contacto con las hermanas de San Miguel. Y las hermanas de San Miguel, a través de, creo que fue unos ejercicios espirituales que yo descubrí en una parroquia en el centro, que anunciaban estos ejercicios en San Miguel. Entonces me fui a San Miguel y allí comencé a asistir, y estuve un tiempo, unos meses, y tengo una deuda de gratitud con las hermanas que tendré que pasar un día a visitarlas. Eso fue uno de los hitos, ¿no?, en los que puedo acordarme con total claridad en los últimos años. Y pasado ese tiempo, bueno, siempre he tenido la necesidad interior de hablarle a la gente. En la calle yo a veces estoy 15, 20 minutos hablando con la gente, donde veo, por ejemplo, hay unos bomberos por acá, un cuartel de bomberos, hay 2 o 3, 2 chicas y un muchacho que varias veces he estado hablando, y como están de guardia, están parados ahí, entonces yo paso, busco conversación con él, empiezo a sacar el tema, y tienen que escuchar porque no se pueden ir, y queda abierta la posibilidad de pasar una segunda vez. Les pido el nombre. El otro día encontré a Nico y lo encontré cambiado, muy cuestionador, no estaba mucho más abierto la anteúltima vez que lo vi. Pero quiero decir, siembro la semilla, ¿no? Explico así brevemente por qué el Señor tuvo que hacer lo que hizo en la cruz del Calvario y por qué es el único Salvador, que no hay otro. Y la importancia de María, y le digo, yo he estado 25 años o más con los protestantes, y hay que tener cuidado porque te desvían la fe en un momento dado y no predican la palabra como ellos creen que es la palabra. La palabra es la palabra escrita, y para mí y para la Iglesia Católica la palabra es el Verbo eterno encarnado que se ha revelado y manifestado, y que ha dejado por la obra del Espíritu Santo en la antigüedad con los patriarcas y los profetas, y luego a través de la Iglesia, cuando Pentecostés ya viene y hace morada en los hombres y el Señor funda su Iglesia. Pero la palabra de Dios es mucho más que el texto escrito en el libro de tapa. Muchísimas gracias, Aurora. Ya nos quedan casi, creo que 5 minutitos, y tengo una inquietud. Creo que muchos de nuestros oyentes también podrían preguntarse esto. ¿Qué le dirías a un joven que tal vez está enfrascado en estas ideas materialistas o en estas ideologías anti-Dios hoy en día? O en este relativismo de la sociedad actual,
Ahora ya con toda esta experiencia, ya con 80 años, después de este proceso de conversión precioso que la providencia ha permitido, ¿qué le dirías a uno de estos jóvenes que puede que esté sintonizando su radio y de repente se encuentra escuchando este programa? Ay, ojalá quiera Dios que haya bastantes en este momento escuchando. Bueno, yo le diría que si hay un atisbo en su interior, en su mente, en su corazón, de que la verdad está en alguna parte, sea cual sea la forma de presentarse la verdad, ¿no? Que siga buscando, porque el ser humano, aunque no lo reconozca, es criatura de un Dios que ha sido creador del hombre a imagen y semejanza de Dios. Y eso hace que todo, aún el ateo más ateo, tenga en su mente natural una inquietud de verdad, porque el cerebro, la mente, aún fisiológicamente hablando, no espiritualmente, tiene necesidad de encontrarse con la verdad. La ciencia es una explicación de verdades, es una verdad relativa, porque hoy es una cosa verdad y mañana descubren algo más completo y completan la verdad insuficiente que había años atrás. Pero el hombre siempre está proyectado hacia la verdad. Ahora, hay una verdad relacionada con el relativismo que hay hoy en día, que es absoluta, que no es la verdad relativa de la ciencia, que hoy dice una cosa y mañana la completa. Hay una verdad absoluta que es igual ayer, hoy y siempre y por todos los siglos, que es la verdad de Dios. Dios mismo es la verdad. Y aunque la gente no crea, aunque ese joven no esté todavía creyendo en Dios como una entidad absoluta, Dios mismo es el que hace latir su corazón cada día sin que él se dé cuenta, y es el que ha creado su mente y su cerebro. Entonces, si es honesto, por lo menos intelectualmente, que busque, que pida, que anhele, que desee, porque la oración surge del deseo interior, y pida a Dios. Hay testimonios de ateos que se han atrevido a hacer esa oración, de pedir a Dios: si Dios existes, o sea que no creían, pero si existes, dame a conocer la verdad. Estoy abierto, o sea, no poner impedimentos, los prejuicios racionalistas, no la razón. El racionalismo heredado ya desde el Renacimiento, que cuestiona y va negando cada vez más, hasta el ateísmo de hoy, es una falacia total, no hay nada de verdadero ahí, es puro prejuicio. Entonces, que abandonen todo prejuicio y se abran a la presencia omnipotente y omnisciente de Dios, creador de su vida, aunque Él no se dé cuenta. Aunque usted no se dé cuenta, Dios es su creador, y ese creador quiere manifestarse como redentor, porque va a juzgar este mundo y esta realidad en la que existimos, esta realidad física y espiritual en la que el hombre existe. Y cuando juzgue, va a juzgar con total justicia, y aquel individuo de cualquier época, de cualquier condición, de cualquier cultura o época o religión, que niegue la obra redentora de Dios, que es, siendo el soberano del universo, se autohumilla para venir como hombre y padecer en la cruz el juicio que todos merecemos. Si se rechaza eso, uno mismo se autoaniquila, se autocondena, porque Dios no condena, Dios es amor y no condena a nadie, pero sí tiene que juzgar con justicia. Y ha ofrecido su misericordia para que todo aquel que crea en Él y en ese acto de misericordia infinito que hay en la cruz, reciba ese perdón y esa salvación eterna. Si se rechaza eso, se rechaza la salvación. Gracias, Aurora, de verdad que ha sido un programa muy especial, y bueno, esperamos tenerte nuevamente en este apostolado de los medios de comunicación para que puedas seguir sembrando en otros corazones que no vamos a conocer posiblemente, pero que nos están escuchando en este momento. Un saludo también muy especial a todos nuestros oyentes, y nos vemos en un próximo programa de Solo el Amor Crea.
con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.